No habrá humo blanco para la marihuana en el Senado, al menos en este periodo. Esto se desprende de la falta de discusión en la Cámara Alta de la iniciativa y otras, de la iniciativa que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de otras iniciativas que ya estaban ahí a 2 días de que concluya el periodo de sesiones. Vamos a analizar cuáles son las resistencias, qué es lo que está obstaculizando, qué es lo que está impidiendo que haya consensos respecto de este tema. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contextos y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para venir a nuestra mesa a hablar con 2 especialistas sobre este tema. La despenalización de la marihuana en el mundo y la relajación de la prohibición de su consumo en México es casi inminente. En el Senado parece haber consenso de avalar la iniciativa del presidente. Enrique Peña Nieto envió la semana pasada al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal para elevar hasta 28 gramos la posesión de cannabis respecto a los 5 gramos que hoy se permiten sin castigo. En el Senado se preparan para aprobar pronto las reformas que flexibilizarían el marco regulatorio más que Colombia o Perú, aunque menos que Uruguay. La iniciativa ha sido catalogada como un giro sin precedentes en la política sobre droga en México, que mantiene un esquema prohibicionista cerrado en el que se basa la guerra contra las drogas más cruenta y costosa de la región en una década, como reconoció el propio presidente mexicano en la ONU. ¿Realmente hay un cambio profundo en la política de droga? ¿Se traduce en un cambio de la política de seguridad? ¿Cómo afecta el cambio en el modelo a la lucha contra las drogas? La discusión está en marcha porque algunos consideran que el país, al igual que Estados Unidos y otras naciones del mundo, está en el umbral de un cambio profundo del paradigma prohibicionista, mientras que otras creen que el cambio en la política de seguridad con la iniciativa del presidente sería mínimo. Para los expertos, el problema de la iniciativa es que se aumenta la dosis y se regulará para fines médicos, pero sin explicar dónde se producirá y cómo se adquirirá para los consumidores en un contexto, precisamente, de violencia criminal y lucha contra las drogas. Posiciones. 1. El presidente Peña Nieto dijo que el aumento de la posesión dará oportunidad de que queden en libertad los consumidores que se encuentran en prisión o sujetos a proceso por haber portado cantidades inferiores a los 28 gramos. 2. Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, explicó que ahora ya no será delito poseer para consumir, pero posesión simple sí, e incluso es peor, porque ahora, arriba de 5 kilos, la Fiscalía ya no tendrá que comprobar que sea para venta. Lo dan por supuesto. Y además, se dice que aumenta la dosis para consumo, pero no se prevé de dónde van a sacar los 28 gramos los consumidores en un contexto del mexicano azotado por la violencia. 3. Las iniciativas de la despenalización de la marihuana son un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el debate todavía no ha concluido, afirmó el presidente del PAN, Ricardo Anaya. Es un paso en la dirección razonablemente correcta, sí, pero definitivamente no es la solución ni remotamente final o definitiva al problema de las adicciones y del tráfico de drogas en nuestro país. 4. El PRI califica de vanguardistas las propuestas del presidente Peña Nieto para despenalizar el consumo de marihuana. Vamos con opiniones encontradas, como le decía en el arranque del programa. No habrá humo blanco en el Senado para la marihuana en este periodo. El presidente Peña Nieto presentó la semana pasada apenas, pero a marchas forzadas estaban tratando de sacarlo esta semana. Hoy mismo el secretario de Salud, el doctor Narro, estuvo cabildeando con los 3 principales partidos, pero no hubo manera, hasta donde yo entiendo, además a la luz de la posposición de la reunión de la comisión, de alcanzar los consensos para avanzar en este periodo sobre el tema. Esta es la noticia, estas son las informaciones frescas con las que vamos a arrancar el análisis de este tema y sobre todo cuáles son las principales problemáticas, resistencias o los puntos donde no se están generando los consensos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luisa Conesa, abogada constitucionalista. Gracias. El otro se me olvidó, pero creo que con eso está perfecto. Está muy bien. Gracias por estar para discutir sobre el asunto. Y especialista en el tema de marihuana, ya ha estado con nosotros 2 veces. Muchas gracias por venir. Jorge Díaz Cuervo, autor de un excelente libro que está ya en librería, lo puede buscar, El camino hacia la legalización
Así es. Una crítica durísima al prohibicionismo, que nos vamos a tener que meter también sobre ese asunto. Sí, gracias, Pero ahí está la información en el Senado. No, hoy tenía que haberse reunido la Comisión de Salud, no se reúne, se pospone, el periodo termina el jueves. Realmente no se ve por dónde y en qué momento vaya a poder discutirse, y de ahí el inferir que no va a haber acuerdos y esto se va para otoño. ¿Cuáles son las resistencias, Luisa? Bueno, yo creo que la iniciativa del presidente viene en un contexto que, por un lado, es muy positivo que haya presentado una iniciativa. O sea, tomemos en cuenta que hace 3 años no hablaba del tema, hace 1 decía que no lo quería discutir con sus hijos, y hace 3 semanas no iba a UNGAS, y pues fue a UNGAS, hizo un posicionamiento y resulta en esa iniciativa. Entonces, yo creo que esa primera parte, todos debemos de aplaudirnos y congratularnos. Es de un que pasito. es un pasito, ¿no? Y eso avanzando. Y luego ya tenemos el tema concreto del contenido de la iniciativa, que ahí sí, pues, creo que diversas personas que estamos involucradas en el tema, pues, tenemos puntos en los cuales creemos que pudo haber ido bastante más lejos. Yo creo que un punto mínimo objetivo que todo el mundo estará de acuerdo es la sentencia de la Corte. Es decir, la Corte te dice que estas personas, los que forman parte de SMART, tienen el derecho a formar un club. Al final del día solamente se amparan las personas en lo personal, pero ellos tienen derecho al autocultivo. Y la iniciativa no tiene siquiera autocultivo. O sea, que sería el piso mínimo básico del aprovisionamiento. O sea, tú tienes una iniciativa que te dice despenaliza hasta 28 gramos, pero ¿cómo es que te vas a aprovisionar de esos 28 gramos? La iniciativa tiene en la parte de exposición de motivos un momento donde dice que va a regular producción, pero luego tú lees el texto, no tiene una regulación de producción y no deroga el Código Penal Federal, donde sigue criminalizando la producción. Y en su caso la producción sería solamente para marihuana medicinal. Entonces, Pero deja la puerta abierta al menos, ¿no? Deja la puerta abierta a la posibilidad de producir internamente. Sí, o sea, lo dice, pero no lo fines. regula y no deroga el Código Penal. Entonces, o sea, es una contradicción en sus términos. Sin duda hace falta un régimen regulatorio. Como es una iniciativa que se hizo en Express, claramente pues no lo pone la iniciativa y dices, bueno, pues una de esas que se vaya a reglamento y ahí lo arreglamos. Podría ser, pero bueno, aquí siguen sin derogar el Código Penal Federal. Y la cuestión es que solamente para medicamentos. Y eso a mí me parece que deja fuera una parte central, que es el uso terapéutico. Y que está, digamos, aquí el legislador preclasificando para qué sí, para qué no, de manera arbitraria. Acabamos de estar en Canadá observando el proceso que tienen excelente sobre cannabis medicinal. Y ellos tienen cannabis en flor. Y tienen una última sentencia del Tribunal Constitucional canadiense que les dice que es inconstitucional que solamente tengan flor, que tienen que tener también aceites. O sea, esto es todo lo que limite de manera arbitraria tu derecho a la salud es reprochable constitucionalmente. Que además fue el argumento que utilizó el presidente Peña a la hora de hacer el posicionamiento en UNGAS y luego a la hora de presentar su propia iniciativa. Sin embargo, en el Congreso, incluso la información que nos ha llegado es que los propios legisladores del PRI no han, digamos, alcanzado consensos respecto a la iniciativa del propio presidente. Quizá porque algunos de ellos habían metido por ahí alguna. Y más de uno debe estar sorprendido por ese cambio, en efecto, de posición del propio presidente de la República, que coincido con Luisa. Hace apenas unos días, unas semanas, estábamos ante un poder ejecutivo que estaba aparentemente negado, ¿no? Cerrado. A la retaguardia, sí. De la discusión en el mundo. Yo coincido. Digamos, hace una semana fue el discurso del presidente en Nueva York. El jueves de la semana pasada fue cuando presentó la iniciativa, nos dio a conocer sus intenciones. Llegó al Senado de la República apenas el viernes. Y desde entonces para acá hemos escuchado voces que digamos, llaman o descalifican un poco la iniciativa, consideran que en efecto se queda muy corta. Hay otros que echan las campanas al vuelo, que en efecto ya terminó el prohibicionismo y ya pasamos a una... Creo que hay razón en ambas posiciones. Creo que en efecto la iniciativa es una iniciativa que probablemente se hizo sobre las rodillas, que tiene problemas, que se queda muy corta, que no resuelve problemas que la misma iniciativa construye. Y yo me quedaría, creo que lo más importante es
el cambio, digamos, el reconocimiento del gobierno de México de que el prohibicionismo, en los términos en que se ha venido interpretando y aplicando en México y en el mundo, no está funcionando, no ha funcionado y que hay que buscar alternativas. ¿Estarías de acuerdo? ¿Te parece suficiente ese paso? ¿Reconocer la disfuncionalidad del prohibicionismo? De cara, digamos, a las exigencias que hay o incluso los ofrecimientos de reconocerlo. Primero el fallo de la Corte y luego el asunto del derecho a la salud. O sea, es un primer paso y es el primer paso, ¿no? O sea, es una condición sine qua non para poder seguir avanzando en el debate. Y eso, insisto, hay que celebrarlo. Tener un procedimiento del presidente de la República. Yo estaba ahí en UNGAS cuando la gente aplaudía en la parte de la sociedad civil. Cuando hablaba el presidente, lo interrumpían para aplaudir. Yo creo que eso le sorprendió pues, a él de una manera importante, ¿no? Que lo aplaudan, ¿no? a la mitad del discurso. Y eso muy bien, pues que descriminalices la posesión, más no toda la cadena productiva, pues es un esquema de hace 30 años que se utilizó en Ámsterdam y que le sirvió en su contexto y que además servía porque tenías directriz a la policía de no perseguir. A ver, por ahí hay una preocupación y es justo el contexto, en el contexto mexicano, el tema de la violencia, de los cárteles de la droga. Y ustedes me corrigen, pero en términos concretos lo que está diciendo la iniciativa del presidente es elevamos de 5 a 28 la posesión, pero, ¿quién sabe cómo se consigue? ¿Quién sabe por dónde entra? Exactamente. Desde mi punto de vista, subir a 28 gramos no resuelve. Sube los grados, pero no. Exacto. No resuelve el problema. Me parece que el gran tabú, y parece que nos queremos atrever a tomar esa decisión, es se tiene que autorizar, se tiene que regular la siembra de la marihuana. Y eso es lo que en efecto parece que le da mucho miedo, ¿no?, a ciertos sectores en México, pero es ahí donde estamos atorados. En efecto, para la parte que parecía más positiva de la iniciativa del presidente, que era autorizar, digamos, o eliminar la prohibición para poder sembrar, procesar, vender para fines medicinales la marihuana, pues no explicaba cómo, no dice cómo se van a otorgar esos permisos, a quiénes, en qué cantidades, que lo mismo es donde estamos, creo, en espera de que la COFEPRIS le diga a las 4 personas de SMART, ¿no?, que se ampararon, cómo van a poder, ¿no? Sí, y cómo se va a poder Luis decía, sembrar. Puerta de atrás, pero eso más bien parece un hoyo negro. Sí, pues es un tema central y además mi manera de ver es que subir los umbrales en el caso mexicano no sirve. Yo creo que ni 28 ni 50. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que le das un límite a las policías para que te detengan, ¿no? Antes el límite eran 5 gramos y de hecho han demostrado los estudios del CIDE que a partir de la ley de narcomenudeo las detenciones de hecho suben. O sea, ¿por qué? Porque lo que no tengas te lo siembran. Entonces, a mi manera de ver es que 28 gramos lo único hace es que encarece la corrupción, nada más. Entonces, porque entonces en vez de sembrarte 10, te van a tener que sembrar 20, pero te lo van a sembrar igual. Y en esa medida a mí me gusta mucho la iniciativa del senador Gil porque descriminaliza todos los actos relacionados con la marihuana. Punto. O sea, a ver, no quiere decir... producción, distribución, consumo... O sea, tiene un régimen regulatorio robusto y tiene sanciones administrativas en su mayoría y sigue manteniendo en el ámbito penal la corrupción de menores. O sea, esto es darle a los menores o emplear a los menores en el proceso. O sea, pero tienes por lo menos una iniciativa que te resuelve, digo, a mi manera de ver, muy bien el tema de la producción, que es la del senador Gil, y luego tienes otra, que es la que presentan los senadores del PRD, que también tiene un esquema más o menos de monopsonio, sí, en la cual Zagarpa es la que coordinará la producción y va a comprar toda la producción. O sea, producción estatal, un poco el monopolio. Habría un monopolio estatal de la producción y la distribución. Sí. O sea, y ese es un esquema, ¿no? Es un esquema que se parece a Uruguay, y luego tienes, por otro lado, el esquema que se parece a Colorado, o sea, Washington State, y luego tienes el esquema canadiense, y entonces puedes optar en México pues por esquemas que se vayan hacia uno o hacia el otro lado. Pero por lo pronto, en este periodo, no va a ser ni Uruguay, ni Perú, ni Timbuktu. Ni Colombia. Y el tema es, ¿cuáles desde tu punto de vista son las principales resistencias?
Bueno, ¿Qué está frenando esto? Sin duda hay un enorme desconocimiento del tema en términos generales en México, y creo que la mayoría de nuestros legisladores, de nuestras legisladoras, digo la mayoría, no todos, pero la mayoría todavía viene arrastrando con estos prejuicios, ¿no? Con estos miedos, con estos tabús sobre lo que implican las drogas y lo que podría implicar una regulación. ¿Es un problema distinta cultural de nuestros legisladores? Pues mira, tomó décadas, te diría un siglo, ¿no? Levantar todo este andamiaje prohibicionista en el mundo. No se va a desmontar de la noche a la mañana. Creo que hay, insisto, todo un trabajo cultural, ¿no? de desmontaje de estos prejuicios, de estos etiquetamientos sociales, que creo que juega mucho todavía, sobre todo en personas que están muy atentas a su opinión pública o que tienen aspiraciones, ¿no? No sé, políticas. ¿creen que les puede afectar, digamos, luego sus Yo creo que sí. aspiraciones a otros cargos de elección popular? Y bueno, sigue en México habiendo una mayoría de personas que manifiesta en las encuestas pues este miedo y estos temores. Está dividido, eso es cierto. Y no se manifiesta, digamos, por un cambio, ¿no? en la normatividad. Creo que eso es importante. Hay un jugador que por lo regular se menciona poco en el tema de las drogas, que es la industria farmacéutica. A veces no queda claro dónde están los intereses, dónde están los beneficios que obtiene la industria farmacéutica del provisionismo, en tanto, digamos, fuerza oligopólica respecto al control de estas materias primas, tanto de la amapola y sus derivados como de la coca y de la cannabis para fabricar. Se tiene el control absoluto. Una apertura, digamos, en países con tradiciones como la India, como Pakistán, como México, con tradiciones de usos medicinales de estas sustancias, de la marihuana. Creo que todos tenemos alguna relación, alguna abuela, alguna mamá, que sabemos que siguen preparando o que preparaban de manera casera, de manera tradicional, distintos tratamientos a partir de la marihuana, básicamente en México, ¿no? Sí, ungüentos terapéuticos, como decía Luisa. ¿Cuál es la resistencia, Luisa? ¿Coincides con Jorge, que es un asunto cultural de los diputados y de las farmacéuticas? ¿Dónde están los obstáculos? Bueno, estas son cuestiones especulativas. Lánzate, Sabes que a mí no me lánzate, gusta tú lánzate. entrarle. Pero, lánzate. o sea, yo te puedo decir que, o sea, cierto es que tú ya tenías iniciativas de los distintos partidos. O sea, digo, ahorita hay, o sea, más iniciativas que números de la lotería, ¿no? en el Senado. Entonces, pues cada uno ya tiene una posición que ya asumió, y entonces, pues, y son iniciativas que pues llevan mucho tiempo, que tienen que pasar por 5 comisiones, certificado de bautismo, y de repente pues llega una que es express y corte se aprueba. Pero no se supone que también eso habría permitido que la discusión ya estuviera andada. Pues tienes una que es bastante más, tú lo acabas de decir, más ambiciosa, como es la que presentó el presidente del Senado, pues nada menos. Claro, o sea, pero la que pasaría, pues, no, o sea, no sería esa la ambiciosa, sino la que tiene los mínimos básicos. Que yo, o sea, creo que en todo caso, o sea, los que tenemos la convicción de la causa, pues lo importante es que pase, lo que importante es que se caiga el provisionismo y sobre todo que la gente se deje ir a la cárcel. O sea, pero también cierto es que en este esquema, y como bien lo dijo Cata Pérez Correa, no queda claro que se pueda excarcelar a la gente, porque ¿qué pasa? Que los expedientes no están pulcros de decir, sí, efectivamente se tenía 28 gramos y se tenía 20. Claro. ¿No? O sea, de entrada, porque pues... Es ambiguo. No los miden y traía una bolsita y lo cuánto medía, más lo que le sembraron, o sea... Es un montón de cosas que lo hacen difícil, pero ya el tema de excarcelación ya venía en una iniciativa del senador Gil que presentó hace un par de años. Estaba muy buena, muy seria, que tenía un cálculo de cuánto le cuesta al Estado y, digamos, a los contribuyentes tener a personas no violentas que solamente consumen en la cárcel. Cuando tienes sobrepoblación carcelaria y cuando tienes todos esos recursos, que pues, digo, un tema simple de costo de oportunidad, lo puedes usar para otras cosas, como es salud y educación. Esto parece una discusión un poco del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Algunos dicen no, es un cambio profundo, otros dicen que no, pero hay un tema que preocupa y es otro de los argumentos que da el presidente en UNGAS es insostenible, es inadmisible seguir pagando el costo de la lucha contra las drogas que hemos venido sosteniendo en el caso de México hace ya casi una década. Y es otro de los argumentos que sostienen. Sin embargo, ahí tampoco me queda claro, y eso te lo pregunto, es hasta dónde realmente la iniciativa, supongamos que pasara la del presidente, sería o se reflejaría
en justamente reducir ese costo que hemos venido pagando en la política de seguridad. Bueno, yo soy de los que cree que no existe una relación causal directa entre drogas y crimen organizado. Por supuesto que entregarle el mercado de las drogas al crimen organizado potencia, digamos, al crimen organizado, le da mayores canicas con que jugar. Entonces les da mayor negocio, así es. Oportunidad de negocio. Pero regular el mercado no es la solución o la única solución para disminuir o atender el tema del crimen organizado. Al contrario, uno supondría que al ver mermadas sus ganancias, el crimen organizado, al menos en una primera etapa, se movería con mayor violencia hacia otros, ¿no? Delitos. A otros giros. Es para tratar de compensar, ¿no?, esa pérdida de negocio que supondría el que una parte del mercado se pueda manejar por la vía legal. Y entonces aquí yo quisiera ver, como salir un poco de la marihuana y pensar, por ejemplo, en otra planta, que es la amapola, sí, que tiene mucho más aplicaciones medicinales que la propia cannabis. Que la propia marihuana. Bueno, hay más investigación. Hay más investigación. Sí. Muchos de los analgésicos, desde la tradicional morfina, pero digamos los opiáceos, ¿no?, son muy utilizados para tratar nuestra salud, son indispensables. Y en México se siembra muy buena amapola. Hay condiciones climáticas en el Triángulo Dorado, en la Sierra de Guerrero, espléndidas para producir muy buena amapola, que necesita la industria farmacéutica para proveernos de estas sustancias. Hoy por hoy solo hay 9 países con autorización, digamos, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para sembrar legalmente amapola. ¿Por qué México, tratando ¿no?, le combatimos al narcotráfico, al crimen organizado, combatiendo en el mercado, quitándoles el mercado? ¿Por qué no, en efecto, sembramos amapola legalmente para fines medicinales y les quitamos, digamos, el control territorial sobre estas regiones que hoy tienen prácticamente bajo su estricto control? Digo, creo que esto es para mí esto es lo valioso de lo que acaba de suceder en estos últimos días, que ya no es tanto discutir si funciona o no el prohibicionismo. Está claro que no está funcionando, que está generando externalidades sociales muy negativas. ¿Hacia dónde? ¿Qué cosas podríamos y hacia dónde podríamos caminar? Y creo que ahí el debate se pone, digamos, mucho más rico, ¿no?, y donde se puede ser mucho más creativo para encontrar otras alternativas. ¿Hacia dónde o cómo avanzar y qué tan rápido? Porque a veces también el tema del tiempo y la velocidad importa. Yo estoy claro de que un paso siempre será positivo. Ahora, si necesitabas llegar a cierta hora y no te dan los pasos, pues entonces te vas a quedar muy corto. ¿Cómo lograr, digamos, avanzar en un tema que tiene honda repercusión en la política de salud, en la política de seguridad? Bueno, yo creo que primero hay que quitarse el miedo. Y ese es el tema central. O sea, aquí no estamos regulando porque tenemos miedo. Y el miedo, pues, es un sentimiento connatural al ser humano. Todos vivimos con miedo, pero pues siempre cuando atravesamos el miedo nos damos cuenta que atrás hay algo mucho más rico y un aprendizaje muy fuerte. Y es el momento que colectivamente nos quitemos el miedo a la marihuana y a la política de drogas. Y prohibicionismo, pues, está basado en eso, ¿no?, en miedo. O sea, no lo quiero ver, entonces lo escondo. Pero miedo el que debemos de tener con cómo está el país ahorita. O sea, peor que la eso. La violencia, la impunidad, la corrupción. O sea, el prohibicionismo le da estas rentas extraordinarias al crimen organizado que luego se inyectan a nuestro sistema vía corrupción. Eso de veras es lo que nos tienen que apanicar. Nos tienen que apanicar los muertos que vemos todos los días, la crisis humanitaria en la que vivimos. Entonces, pues quitarnos el miedo y quitarnos las cuestiones morales. Mucha gente me dice, oye, pero pues, y mis hijos, y que son papás, y que ellos no quieren. Bueno, pues nadie queremos que las drogas se acerquen a los hijos. Y la mejor persona para acercárselas es el dealer. O sea, justo tener un régimen de regulación. Y el más peligroso. ¿No? Pues es tener una mediatización. Sin duda creo que es un tema de pasos incrementales, ¿no? Y en ese sentido, pues volvemos al hecho de que es un buen paso adelante la iniciativa del presidente. Primer tema para mí, descriminalización efectiva. A mi manera de ver, de todas las drogas. El caso de Portugal es muy exitoso en ese sentido. O sea, la gente no tiene que irse a la cárcel por consumir drogas si no han cometido ningún otro delito violento. Es un punto central y que con esta iniciativa pues no estamos muy claros que se logre, ¿no? Después está la cuestión del provisionamiento.
Si crees que un mercado regulado es mucho, y sobre todo en el contexto de que todavía tenemos los mismos tratados, que puede ser que en 2019 cambien, pero que ahorita están vigentes, y que sin duda ninguna interpretación, por creativa que sea, te da para hacerla tan te da grande. para hacer mercado regulado. O sea, y también, y creo que es un tema que sí hay que decirse, que tampoco hay que incentivar la violación a los tratados. Porque si le incentivas en un lado, pues también le incentivas al otro. El otro día lo comentaba con Lisa Sánchez, una de las expertas en el tema. Dice, bueno, pero entonces luego, ¿cómo se decir que no violen la Convención de Derechos contra la Mujer? ¿No? O contra la tortura, si estamos violando esto. Yo creo que ese es un muy buen punto. ¿No? Entonces, puedes decir, bueno, entonces vamos a empezar con autocultivo y con clubes. O sea, y entonces, que la gente que se quiera aprovisionar ya no tenga que ir al mercado organizado y que pueda organizarse y tener acceso. Y después, sin duda, tienes el tema de la regulación del resto. Y yo creo que la amapola es un tema que para nuestro país es central. Voy cerrando y yo creo que estaría bien irnos con una valoración de ustedes. Nadie duda que es un paso la iniciativa, es un paso atrás el no discutirla, quizá, o postergarla. En todo caso, este es el argumento del tiempo, pero en sí mismo la iniciativa es un giro profundo o apunta hacia un cambio profundo. Apunta hacia un cambio profundo desde mi punto de vista. Es decir, entre los conservadores que quisieran que las cosas sigan como están, los revolucionarios, digamos, que quisieran que de un día para otro, ¿no?, hubiera una regulación. Un giro de 180 grados completo. Y los reformistas, es decir, quienes creen en un gradualismo visionario, es decir, que a partir de un lugar al que quieres llegar empiezas a buscar caminos a partir de ensayo y error, porque también hay que decirlo, No está hay construido. países que están explorando vías, pero no existe un modelo como tal, una receta, y creo que para un país como México mal haríamos en tratar de importar tal cual recetas que están funcionando. Nos puede funcionar algo de lo de Portugal, nos puede funcionar algo de lo de, por ejemplo, de Uruguay, no sé si lo de Colorado, me parece que sería complicado, en fin. Creo que en esa gradualidad reformista es en la que nos debemos de adscribir con paciencia, pero con prisa, digamos, porque siento que ya vamos tarde. En noviembre, en el contexto de las elecciones de la Unión Americana, 10 estados más van a someter a votación. Bueno, y 2 fronterizos, Sí, ¿no? van a someter a Imagínate, votación. 2 fronterizos van a estar legalizados. El uso para cualquier fin de la marihuana. Entonces, sí creo que es algo que a México le urge discutir seriamente, y creo que se abrió en estos últimos días esos espacios para que en el legislativo, ¿no?, pues ya se pongan a trabajar y empecemos a dar estos pasos bien pensados, ¿no?, en el sentido correcto. Creo que Voy a tus términos con la misma pregunta. ¿Es una iniciativa suficiente para ir ahuyentando el miedo, el temor? Había cuenta de que estamos hablando, por lo menos, si esa es la estructura de un derecho, el reconocimiento de un derecho. Yo creo que es un paso hacia adelante, es un paso que hay que dar. Yo creo que tenemos todo este verano para trabajar muy duro en el receso legislativo, para acercarnos a nuestros representantes, y digo eso, lo digo no solo los activistas, sino pues todas las personas que estén interesadas en ese tema, porque una de las cuestiones que detiene es precisamente que dicen que 70% está en contra. Digo que es una aprobación más alta que la que tiene el presidente, pero en cualquier caso, pues hay que acercarnos, hay que trabajar y buscar que para septiembre, ya pasadas las elecciones y ya con el tema de California enfrente, pues ahora sí tengamos una opción que camine y que pues no nos va a gustar a todos, pero pues entre lo deseable y lo posible, yo me voy por lo posible. Bueno, pues ahí está. A nosotros por lo pronto se nos fue el tiempo y por supuesto vamos a seguir con este tema porque ahí sí coincido con ambos. El tema da todavía para seguirse discutiendo, por lo menos hasta el periodo legislativo de otoño, que parece que ahí es hacia donde se proyecta la discusión del Senado. Luisa Conesa, muchas gracias. Mucho gusto. Un placer haberte tenido aquí esta tarde, como siempre. Jorge Carlos Díaz Cuervo, muchas gracias, de verdad. Ya está tu libro en librerías. ya está en todas las librerías y también en versión electrónica. Se llama Drogas, Caminos hacia la Legalización. Estupendo, lo puede buscar ahí en casi todas las librerías. Muchas Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.